El ciesio. Eso es lo que la historia a menudo olvida. No el rugido de la batalla, sino el silencio profundo antinatural que siguió a la primera atrocidad del mundo. Para los descendientes de Adán, la expulsión del Edén fue una tragedia devastadora. Pero una maldición aún más oscura yacía latente, una bomba de tiempo genética heredada no por morder una manzana, sino por el mismo linaje de sangre que ahora caminaba sobre la tierra cruda e implacable. En la quieta soledad del mundo temprano, dos hermanos estaban al borde del destino: Caín, el que labraba la tierra, y Abel, el pastor del rebaño. Eran el primer fruto de la trágica libertad de la humanidad. Y sin embargo, uno de ellos se convertiría en el primer asesino. ¿Lo sabían? ¿Podrían alguna vez haber concebido que el pecado de sus padres no era solo un fruto prohibido, sino una semilla de violencia al acecho? La historia de Caín y Abel no es simplemente un relato de una pelea entre hermanos. Es el escalofriante génesis del mal humano. Tras el silencio de la expulsión del Edén, una nueva tensión se asentó sobre el mundo. La primera generación estaba aprendiendo lo que significaba acercarse a lo divino. Cada amanecer traía el peso de la expectativa. Y así los dos hermanos fueron llamados a presentar su ofrenda, no solo un ritual, sino una prueba cruda y pública de sus corazones. Caín, el agricultor trabajador, y Abel, el pastor sencillo. Dos altares. Esto no se trataba de la cantidad del regalo, se trataba de la calidad de la intención. Abel el menor estableció el estándar de la devoción. Trajo lo mejor, los primogénitos, las porciones más gordas, la auténtica crème de la crème de su rebaño. No solo le estaba dando a Dios un regalo, le estaba dando honor. Abel se acercó al altar con la tranquila confianza de un hombre cuya conciencia estaba limpia. Pero mira a Caín. Él se acercó a su trabajo con resentimiento. Arrastró unos cuantos productos, lo que fuera conveniente, lo que fuera fácil. Caín no ofreció un sacrificio, ofreció una transacción. Exigía elogios por su sudor, esperando que el Creador simplemente sellara el recibo. Caín era arrogante, Caín era amargado. Y el juez divino vio la diferencia. Cuando llegó el fuego de la aceptación, no tocó la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel fue consumida al instante, ascendiendo como un rayo de luz. Un mensaje claro: aceptada. Pero el fuego de Caín titiló. El humo era espeso, oscuro y resentido, aferrándose a la tierra como una mano invisible que lo empujaba hacia abajo. La humillación de Caín fue absoluta. De pie en la fría sombra de su propio fracaso, el dulce aroma de la aceptación de Abel se volvió veneno. Sintió una herida más profunda que cualquier maldición del Edén, un rechazo cósmico que declaraba a su hermano superior. La amargura que había alimentado durante años por fin explotó en una sola y devastadora rabia. No podía atacar los cielos, así que eligió el siguiente mejor blanco, la prueba viviente de su insuficiencia. Silenciaría la sangre inocente que confirmaba su propia inutilidad. El oscuro mandato quedó establecido. En la cámara más oscura de su desesperación, justo cuando la rabia se estaba solidificando en intención asesina, Caín recibió una profunda interrupción. Era la voz del Creador, una presencia que atravesó la penumbra llamando por el nombre del agricultor. No era una voz de juicio inmediato, sino de misericordia desesperada y final. El diálogo registrado en Génesis es escalofriantemente breve y sin embargo monumental. El Creador hizo la pregunta más profunda: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Este fue el enfrentamiento definitivo, una intervención de última oportunidad en el corazón humano, antes del pecado definitivo. Dios en su omnisciencia vio el veneno que se estaba gestando. No le preguntó a Caín qué estaba sintiendo. Le preguntó por qué, obligándolo a confrontar la fuente de su amargura. En ese momento volátil, antes de que Caín pudiera levantar un dedo, la voz del Creador retumbó sobre las llanuras silenciosas. Fue la intervención final innegociable. El mensaje fue devastadoramente claro. Si haces lo bueno, no serás aceptado. Y si no haces lo bueno, el pecado está agazapado a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Imagina esa escena: el primer hombre del mundo en considerar el asesinato, ahora estaba frente a la elección definitiva. Dios no solo le advirtió, le mostró al enemigo.
El pecado fue revelado como una bestia primitiva y hambrienta, no un error, sino un depredador enroscado listo para devorar su alma. Caín aún tenía la llave de su propia salvación, el poder de elegir el bien. Pero el veneno ya había hecho su trabajo. La vergüenza era un fuego que no podía apagar. Escuchó el consejo divino, pero eligió la mentira seductora de la sombra. Eligió creer que destruir a Abel era la única manera de sanar su orgullo herido. No peleó contra la oscuridad, la abrazó. En ese silencio helado, Caín sacrificó voluntariamente su alma a la intención asesina. Se convirtió en la bestia contra la que fue advertido. Se puso de pie firme y frío, el asesino calculado, listo para ejecutar el primer acto irreversible de traición del mundo. El asesinato exigía preparación fría. Caín, consumido por la bestia de la envidia, se volvió un depredador estratégico. La tierra vibrante cerca de su hogar, bendecida por el aroma de la ofrenda aceptada de Abel, estaba manchada por la luz. Caín necesitaba una zona de muerte, un paisaje estéril, que reflejara el estado desolado de su propia alma. Caín se acercó a su hermano el rostro como una máscara de falsa sinceridad. Habló de reparar lo roto de un valle distante y oculto donde podrían quizá intentar arreglar las cosas con la tierra y con los cielos. Abel, cuyo corazón era puro y cuya confianza en su linaje era absoluta, no sospechó nada. Solo vio a un hermano mayor que por fin buscaba reconciliación. Esta fue la primera gran mentira humana. Cada paso era un paso lejos de la esperanza. Pronto Abel notó que la tierra estaba seca, silenciosa y vacía. «Hermano», llamó con duda, «¿por qué estamos aquí? No hay rebaños, no hay hierba verde». Pero Caín mintió de inmediato, prometiendo algo justo más allá de la siguiente colina, empujando a Abel más adentro de la trampa. Caín aferró una herramienta pesada de agricultor. Una piedra, un garrote de madera. Algo destinado a romper la tierra para sembrar, ahora dedicado a romper la vida. Cuando por fin se detuvieron en ese páramo desolado y sin aire, el engaño terminó. Abel se dio la vuelta, quizá para exigir por fin una respuesta, y vio la verdad brillar en los ojos de Caín. No era un hermano quien estaba allí. Era un asesino. La comprensión lo golpeó dura y fría. Pero la herramienta pesada y silenciosa ya venía descendiendo desde el cielo implacable. La herramienta bajó. El sonido de ese impacto, el primer acto de asesinato humano, rasgó un agujero en la trama del mundo. En ese campo remoto y desolado, Abel cayó silenciando la última voz pura sobre la tierra. Caín se quedó de pie sobre el cuerpo. La rabia que lo impulsaba fue reemplazada al instante por un horror paralizante y sofocante. Miró hacia abajo, no solo a su hermano, sino a la muerte que él mismo había creado. No había silenciado a un rival. Había quebrado el mundo. El asesinato no fue privado. La víctima habló no con su voz, sino con su sangre. La tierra seca y polvosa, la misma tierra que Adán fue maldecido al labrar, se convirtió en el primer testigo. Bebió la evidencia carmesí con avidez, y entonces la tierra misma clamó. De pronto la voz del Creador regresó ineludible, ya no como un ruego, sino como un juicio inflexible y condenatorio. Atravesó el silencio como trueno. «¿Dónde está Abel, tu hermano?» La mente de Caín se aceleró. Su miedo hirvió hasta convertirse en la mentira más infame de todos los tiempos. «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» La mentira fue inútil. El tribunal estaba en sesión y la evidencia estaba bajo sus pies. La respuesta de Dios fue la sentencia final. «¿Qué has hecho? Escucha la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra». Caín fue exiliado al instante. La tierra jamás volvería a entregarle su fuerza. Fue maldecido a vagar para siempre, perseguido por el recuerdo de la sangre que derramó. Las puertas del Edén estaban cerradas. Pero ahora las puertas de la violencia humana habían sido abiertas a golpes. El juicio fue definitivo. Caín no fue ejecutado. Fue desterrado. La condena fue más terrible que la muerte, un exilio perpetuo. La tierra que amaba el suelo al que dedicó su vida nunca más le daría su abundancia. Estaba destinado a ser un errante inquieto, un fugitivo sobre la faz de la tierra. Caín en su desesperación comprendió el peso aplastante de ese desplazamiento eterno.
Su castigo era demasiado grande, lloró. Sin la protección de su familia, temía convertirse él mismo en víctima que cualquiera que lo encontrara lo mataría en venganza justa. Y aquí, en medio de la condena, llegó el misterio final y profundo, la marca de Caín. El Creador puso una señal sobre él no como un blanco, sino como un escudo divino. Esa marca era una paradoja aterradora, señalaba la culpa de Caín, anunciando su crimen a los cielos, y sin embargo aseguraba su supervivencia. Era una garantía de que nadie que se encontrara con el primer asesino del mundo pudiera tomar venganza por mano propia. Dios estaba declarando que solo Él tiene la autoridad última sobre la vida y la muerte, incluso sobre la vida de un asesino. Caín salió de la presencia del Creador y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, la tierra de vagabundeo. Cargaba no solo la marca física, sino el peso invisible del primer gran trauma del mundo. Adán y Eva le habían dado a la humanidad el conocimiento del bien y del mal. Caín le dio el acto. La historia de Caín y Abel es más que un génesis del asesinato. Es el legado escalofriante de la elección humana. Ante el fracaso, Caín eligió la envidia en lugar de la aceptación. Cuando se le ofreció gracia, eligió la violencia en lugar de la redención. El resultado fue una mancha en el linaje, una demostración de que el desierto más oscuro no estaba fuera del Edén, sino dentro del corazón humano. La sangre derramada en esa llanura solitaria cambió para siempre el rumbo de la historia, asegurando que cada generación nacida después heredaría el conocimiento de cómo un hermano puede traicionar a otro. Caín se fue, pero su crimen permaneció. La historia de los primeros hermanos no es solo historia antigua. Es el relato de origen de cada guerra, cada acto de violencia y cada familia fracturada que vino después. La marca de Caín se convirtió en la mancha heredada en el alma de la humanidad. Adán y Eva nos enseñaron el costo de la desobediencia. Caín nos enseñó el terror de la malicia. Su envidia reveló una verdad devastadora. El pecado no era solo una fuerza fuera de las puertas del Edén. Había echado raíces dentro del corazón humano, la unidad familiar. El cimiento mismo de la sociedad humana fue corrompida por el derramamiento de sangre. El eco de la sangre de Abel continúa a lo largo de las Escrituras. Estableció el gran patrón recurrente de la Biblia, la tensión constante entre el favorecido y el rechazado, entre el pastor y el labrador, entre el inocente y el opresor. Pero el relato no termina en la desesperación. Dios, al proteger a Caín, incluso después del asesinato, demostró un principio fundamental de su justicia. Él es el guardián último de la vida. La historia nos deja con una pregunta profunda y aterradora, la misma pregunta de la que Caín intentó escapar. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Para toda persona nacida después, esa pregunta sigue siendo la prueba definitiva. El relato de Caín y Abel es un espejo que nos obliga a mirar más allá de nuestras excusas y a confrontar a la bestia agazapada a la puerta de nuestro propio corazón. La capacidad de elegir, de aplastar la envidia, de extender la mano de la reconciliación, es el legado eterno dejado en esa llanura desolada. El relato de Caín y Abel no está encerrado en Génesis. Está vivo en cada sala de juntas, cada amistad rota y cada sección de comentarios encendida en Internet. La elección que Caín enfrentó es la elección que tú enfrentas cada día. Recuerda la advertencia de Dios, el manual central del libre albedrío. El pecado está agazapado a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. La bestia de la envidia, el resentimiento y la amargura no ha cambiado de tácticas. Todavía susurra sus mentiras seductoras diciéndote que tu fracaso es culpa de otra persona, que tu valor depende de lo que posees, y que derribar a otros es la manera de levantarte. Tú no eres Caín. El poder de aplastar a la bestia agazapada es tuyo. La elección es simple. ¿Dejarás que la decepción se convierta en odio o elegirás la gracia? Conocemos el terrible costo de la primera sangre. Tu responsabilidad final es clara: elige la luz. Elige la paz. Sé el guardián de tu hermano.